¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos los que nos vayan a ver, ya sea en la mañana, mediodía, en la noche. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal llamado Entrevistando Adoradores. Para aquellos que ya han visto las entrevistas anteriores, se han dado cuenta que Dios me ha dado privilegios tan enormes como el de el día de ahora, porque me ha permitido entrevistar a personas que Dios está usando, que ha usado personas que han tenido experiencias hermosas en el ministerio del área de la alabanza y la adoración en la música. Y bueno, al principio inició todo esto porque sigue existiendo la necesidad de dirigir, guiar, aconsejar a todos aquellos que quieran servir a Dios en esta área tan hermosa como lo es en el área de la música, de la alabanza y la adoración, dentro y fuera de la iglesia. Mi invitado especial esta tarde es un amigo mío de muchos años. Él es pastor, orador, eh, ha sido invitado. Le digo de nombres de iglesias, él ya ha estado ahí siempre. Es una persona que el Señor lo ha llevado a ministrar a muchos lugares. Y yo considero que él tiene una voz eh, por la experiencia que él ha tenido como pastor, como líder. Es un emprendedor de ministerios, así lo veo, ¿verdad? Y estoy hablando en esta tarde de el pastor J.C. Cantú. Hello. Yeah. Hello, ¿cómo Bien, están bien. todos? ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Es un privilegio, es un honor. Habíamos estado un poquito medio desconectados. Ya. Creo que la última vez que vi al pastor David, todavía tenía el velo. El Y velo sí, todavía tenía cobertura espiritual, ¿no? Todavía tenía cobertura. that's a good one, man. Sí, pero, ahora lo veo que ya no tiene cobertura. Ya no No, te. no sé qué, pero es un honor, es un privilegio volvernos a conectar y ver lo que Dios está haciendo dentro del, no solamente la alabanza y la adoración, pero dentro de lo que está pasando en la iglesia en general a través de esto. Sí, o sea, es un tema, lo platicábamos previo, es un tema que pues es urgente, yo lo considero urgente porque necesitamos dirección, necesitamos consejo y qué mejor desde una perspectiva pastoral, ¿no? Eh, y ahorita hablamos un poquito en detalle de eso, pero siempre me gusta mucho que aquellos que ven mi canal y han visto mis entrevistas conozcan a mis invitados, ¿verdad? Me encantaría, Pastor Jaycee, que nos cuentes un poquito de From the Beginning, man, del Ok. principio, de dónde viene Jaycee Cantú. Originalmente yo crecí en el Valle del Río Grande, que es la ciudad de Harlingen, Texas. Los que son del Valle, precisamente hay muchos ministros y pastores ahí que crecimos juntos. Yo comencé a predicar a la edad de 12 años, y luego llegué a high school, y en high school me perdí por 5 años, y mi mamá estuvo orando por mí, y a la edad para terminar el año 89, casi al 90, como en febrero del 90, tuve una reconciliación con el Señor. Mi mamá, Dios, le habló y le dijo, si tú necesitas rescatar a tu hijo o ya. Y me rescató el Señor. Regresé a Estados Unidos, comencé a trabajar con mi papá era carpintero, mi mamá ministra, y eventualmente entré en un centro de entrenamiento llamado Tell My People, que era un lugar donde estabas ahí 3 meses internado, ahí vivías, ahí comías, ahí ayunabas, ahí todo por 3 meses, deporte y todo. Entraba uno con mucha bendición y salías en el espíritu, o sea, salías a la imagen de Dios literalmente de allí.
Y saliendo de allí, muchos años estuve ministrando varias iglesias que te había mencionado en nuestra plática anterior. En México, he andado casi toda la República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica, casi todo Estados Unidos. Este año estoy cumpliendo 38 años de ministerio. Wow. De esos 38 años de ministerio, he pastoreado, he plantado o ayudado a plantar iglesias, ministerio profético. Después platicamos un poquito más de eso. A mí no me tocó mucho lo del canto, a mi mamá y a mi hermana sí. Mi mamá y mi hermana cantaban como las jilguerías, aquel grupo, aquel, Las ¿verdad? jilguerías, ¿cómo no? Sí, estilo así, como estilo mexicano, ¿no? Bien bonito, mariachi, pero a mí no me tocó mucho eso. Pero sí, mi mamá tuvo un ministerio profético muy fuerte, eso fue transmitido y el Señor me comenzó a ser usado por lo profético. Luego, yo me casé estamos cumpliendo este año, mi esposa y yo, 30 años, casados, 3 hijos. Wow. Yo estoy cumpliendo 53, mi esposa nunca cumple años. Este, pero ella nunca cumple años, es Es, es, eterna. es verdad, es Pero verdad. tenemos 3 hijos, el mayor tiene 28, está en New York, tengo una hija que está cumpliendo este mes 26, está en Austin, y tengo un hijo que tiene 20 y está en el Army. Oye, Ahorita está en Basic Training. oye, bro, Pronto. déjame te interrumpo. Discúlpame, pero perdóname, no te ves de tu edad. O sea, te ves más chico. Gracias, Te ves, gracias, de gracias, veras, te lo gracias. digo. Y bueno, si yo me veo así, mi esposa se ve mucho más joven. No, no, es claro, claro, por I'm supuesto. 53, tengo 53 años, este año voy a cumplir 54. Wow. Pero, y 30 años de casado. Hemos, vaya, basado en las estadísticas de hoy en día, con luchas, con pruebas, como en todo matrimonio, como en toda vida, hemos logrado hemos pasado muchas pruebas, altas, bajas. He pasado por muchas cosas, he cometido errores, vaya, he hecho malas decisiones, como en todo. Estoy agradecido porque yo creo que si uno no pasa por todas esas cosas, no aprendes, no maduras, no creces, no te das cuenta de lo que todavía con lo que estás a veces luchando. Ujú. Uh, y especialmente hoy en día con los ministros, los pastores, yo creo que a veces la misma iglesia y la gente es muy injusta, muy mala, porque esperan de los ministros y los pastores, uh, esperan que sean intachables, perfectos y que casi inhumanos. Claro. Cuando somos humanos, hacemos errores, pasamos por muchas cosas. Al final de cuentas, el caminar con Cristo te enseña, como con Pedro, a que al final dice Jesucristo: yo sé que me negaste 3 veces, pero ¿sabes qué? Échale ganas, ayúdame a pastorear la primera iglesia, ¿no? O Sí. sea, yo creo que si todos camináramos como Cristo, como realmente predican, fuera muy, muy diferente la iglesia con los ministros. Pero gracias a Dios, como quiera, aquí estoy, seguimos sirviendo a Dios, seguimos trabajando y pues contentos, ¿no? De estar en esto. Como te digo, hemos pastoreado on and off dentro de los 30 años. Yo creo que serán probablemente algunos 18, 19 años de o pastorear o ayudar pastoreado o ver pastorear una iglesia. No creo yo que vuelva a pastorear. Vamos entrando en otra etapa ya más de maestros, de maestro profético, de enseñanza de la palabra. Y esa es una cosa a la que ahora me he entregado, que por muchos años a trabajar ahora en el ministerio es trabajar, que por muchos años la gente es cut and paste, o como se dice cut and paste, Sí, de copiar, ¿sí? Cut sí, and paste, se sí. copia. Sí, de seguir haciendo las mismas cosas porque así lo oí, y nadie escudriña la escritura. Hoy hay mucho superficial. Cuando hablamos de la alabanza y todo eso, también voy a hablar de eso, pero hay mucho ahorita lo que le llamo shallowness, ¿verdad? No hay profundidad.
Entonces, así lo escuché, así lo sigo haciendo. Exacto. Así lo cocinaba mi bisabuela y así lo sigo cocinando. Entonces, nunca hemos preguntado, pues, por qué lo cocinaba así, ¿no? Me acuerdo de la anécdota de que la mujer que, la bisnieta vio que la mamá estaba cortando un pedazo de ham en Thanksgiving y le estaba cortando las puntas. Y dice, mam, ¿por qué le corta las puntas? Pues porque tu abuelita sí las cortaba. Y luego le preguntan a la abuelita, dice, pues porque tu bisabuela sí las cortaba. Y luego al final de todo salió que la tatarabuela las cortaba así porque nomás tenía un sartencito que nomás le cabía el ham de este tamaño y le tenía que cortar las puntas. Pero se convirtió en una tradición porque así lo vieron y así lo siguieron haciendo. Y ahora los sartenes eran grandotes y seguían cortando las puntas del jamón, ¿no? Del ham. En- y yo creo que lo mismo ha pasado en la iglesia, donde muchas veces no sabemos por qué seguimos haciendo lo que seguimos haciendo. Y yo, Entonces, ¿cómo se dice? He emprendido la labor luchando voy a crear una escuela pronto, este año vamos a abrir una escuela muy íntima, un estudio que se va a llamar Epidermis, que va a tener que ver con la palabra epidermis, es abajito de la piel, es lo que realmente dice en el texto y el contexto de la palabra, o por qué dijo esto, o por qué Cristo usó las parábolas que usó, con quién las usó, por qué las usó, todas esas cosas de que muchas veces se han enseñado erróneamente, y nos vamos a enfocar a descubrir qué realmente está diciendo la Biblia allí en varias epístolas, en varias partes de la Biblia. Entonces, ese es el enfoque ahora de nuestro ministerio, es enseñar. Hemos estado muy metidos en la enseñanza, enseñar, y a veces ha causado, pues, no sé, a veces ha causado como hasta, ¿cómo se dice? confusión, Controversia, sí, controversia. sí, porque mato muchas vacas sagradas. We tend to kill a lot of sacred cows cuando enseño, porque hay muchas tradiciones que pa, no es así como lo hemos estado haciendo, Y yo, inclusive en la alabanza. y yo creo que es necesario en este tiempo, o déjame lo digo como es, en estos últimos tiempos, ¿no? Es Ujú. muy necesario porque realmente es tiempo de que la iglesia entienda, tenga Sí, entendimiento de cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Entonces, tomando en cuenta esto que estás diciendo, de lo que Dios ha puesto en tu corazón para hacer y que estás empezando a hacer, yo quiero, yo quiero que tú nos des una palabra desde una perspectiva, como te decía, pastoral y profética, acerca de lo que estamos viviendo dentro de la iglesia en el área de la alabanza. ¿Por qué he enfocado este canal para hablar sobre esta área? Lo que pasa es de que, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero la música cristiana actual, bueno, desde siempre, influencia mucho a las generaciones. ¿Por ujú, qué? Porque al final de cuentas, recordemos que nuestro enemigo, Satanás, era el principal director de alabanza en los cielos. Entonces, Satanás siempre ha usado muchas cosas, entre ellas lo que mejor sabe hacer, que es músico, que es música. Entonces, eh, estamos cantando, estamos tocando, eh, estamos en este proceso de cambio, de cantar canto nuevo, etcétera, etcétera. Pero también creo que se ha perdido un poquito lo principal. Nos hemos vuelto más cultural que escritural al cantar. Estamos dejando la palabra a un lado y nos estamos a veces enfocando más en lo musical. Ahora, desde tu perspectiva como pastor, me comentabas la última vez que hablábamos algo muy, muy importante y quiero que por favor lo compartas porque considero que eso es muy importante.
porque no podemos quedarnos como lo que decías ahorita, porque lo hizo mamá así y la abuela así. Y entonces, yo entiendo que la alabanza tiene que ser fresca porque debe de ser para Dios, ¿no? Ujú. Y a Dios no le vas a dar lo viejo, lo añejo, a Dios le das lo nuevo, pero tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la actitud, pero sobre todo con el entendimiento. ¿Cómo puedes tú explicar o dar un punto de vista acerca de lo que se está viviendo actualmente en la música cristiana? Que no todo es malo, entre paréntesis. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero sí veo que de repente, pastor, nos estamos alejando de la escritura y nos estamos envolviendo más en la cultura. ¿Cuál es tu opinión, pastor? Eh, Voy a ser blunt, tajante, porque hay que ser ya transparente sobre ese tema. Yo creo que la alabanza es de culturas. ¿Ok? La alabanza es de décadas. La alabanza ha sido también de tendencias, trends, lo que está a la moda. Ah, yo crecí con los coritos cristianos de solo Dios hace al hombre feliz y una mirada de fe, que yo siempre preguntaba, pues, ¿por qué estamos cantando una mirada de fe si dice la Biblia que andamos por fe y no por vista? Por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces cantábamos cosas nomás que se nos venían, sí, mira, esto rima con esto y esto, y de repente cantaban cantos especiales, y los cantos especiales te dabas cuenta que tenían que ver con la tendencia de ese momento. Si nos vamos haciendo, obviamente que como ha ido evolucionando la música, también ha ido evolucionando la alabanza y la adoración. Entonces la tendencia en la iglesia de la alabanza y la adoración no es porque Dios está haciendo algo nuevo, es porque hay una tendencia cultural o una tendencia de música que la iglesia ha adoptado para estar a la moda. Si nos vamos a los 50s, era Johnny Cash, era estilo, era de, I hear the train a coming, y luego, eso era Johnny Cash, ¿no? Pero luego en la iglesia era, y solo, y era ese ritmo que se estaba tocando en ese tiempo que, ok, es lo que se sabía. También los instrumentos nomás daban para hacer ciertas cosas. La tecnología, obviamente, que ha ido evolucionando y ha ido. Entonces, cuando hablamos de la alabanza y la adoración dentro de la iglesia y lo que yo he visto y lo que he estado, nos fuimos de coritos a después entró Marcos Witt. You've been through all that. Tú has pasado todo eso. Cambió el ritmo. Entró un César Garza es más, antier estaba escuchando a Misbah. ¿Te acuerdas de Misbah? Hermano, yo no dejo de escuchar a Mitzvah. Bueno, De exacto, hombres. yo también. O sea, que estaban way ahead of their time, estaban muy adelante de su tiempo, ¿no? Entonces, si tú escuchas a Torre Fuerte se oye como Luis Miguel. ¿Por qué? Pues anduvieron con Luis Miguel. Si Claro. tú oyes la alabanza de cada tiempo. Ahora, si vas a ciertas iglesias mexicanas o iglesias latinoamericanas, depende de la cultura, es la alabanza donde estás. En Puerto Rico había una alabanza, la alabanza era estilo merengue, estilo salsera, en México muchas veces en las iglesitas donde iba a los ranchos era música de guitarra y acordeón y de ese estilo. Entonces, si te fijas bien, la tendencia de la alabanza en la iglesia siempre ha tenido que ver con la tendencia de la música actual. De repente hubo un cambio, entraron los Hillsong. Cuando empezaron los Hillsong, empezó a cambiar a un estilo Coldplay, YouTube. Se empezó a escuchar la música más como de ese tipo. Y de repente fue cambiando, y hace como 2 años, no más, un poquito más atrás, el Señor me habla y me dice, esto es antes del pandemic, antes del COVID. Y por ahí está grabado en algún lado, en la iglesia donde pastoreaba, en un video, donde dije, el Señor va a traer algo nuevo a la alabanza, a la oración. Venía la palabra en mi mente, raw worship, o sea, adoración que
no me gusta la traducción a español que es cruda, pero más orgánica, organic, más orgánica, más de casa, más sin escenarios, y luego, boom, pega COVID, ¿y qué empieza a pasar? Ahora, si te fijas bien, otra vez, ¿qué fue la tendencia de los grupos seculares? Tocar en la casa con Sí. Todo el mundo música estaba ahí. básica. Empezó lo que se llamaba el Tiny Office. ¿Y qué empezaron a hacer todos los grupos otra vez de nuevo? Upper Room, todos empezaron a tocar así. Lo que yo he visto dentro de lo que es la alabanza y la oración referente a lo musical, siempre la alabanza y la oración ha tenido una tendencia de lo que está pasando. Y también cómo ha ido actualizando también lo que es el avance de lo electrónico, el avance de sistemas, el avance de... ¿Te acuerdas cuando los overhead, cuando poníamos que escribía los cantos y los ponía? Sí, 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 sí. Y te vas de eso a ¿cómo se llamaba el otro? A lo digital, ¿no? Que era, bueno, era la filmina primero Ajá. y luego pasó Y luego a nos fuimos ¿cómo se llamaba el proyector. otro? Sí, el proyector. Pero el otro, el que escribías tú en la computer y luego salía ahí arriba a PowerPoint. Y PowerPoint. luego después llegó Proper Center y ahora pues ya estamos en otro donde están atrás hay video corriendo con letras y es una producción y luego de repente también se empezó a buscar ya después como que it was too much y regresamos a lo orgánico, regresamos a lo íntimo. Pero déjame te interrumpo. Ajá. Todo eso está muy padre, brother, porque honestamente, a mí personalmente, a mí me encanta, a mí me encanta. Pero, ahora sí, ¿dónde, en tu punto de vista, dónde está lo que no puede ser movible? No, yo estoy de acuerdo contigo porque hay tendencias y es padre no quedarse y es muy bueno poder traer la ventaja de lo nuevo, si así lo quieres hablar dentro de la iglesia, porque hay cosas que hacen muy buena efectividad en la iglesia. Pero ¿dónde está, como lo que decías ahorita de lo que estás preparando, ¿no? ¿Dónde está lo de en medio, ¿no? Sí, ahí Donde no te puedes quedar atrás, pero también tienes que tener cuidado por lo que viene. A ver, pastor, échale. Ok, entonces, expliqué todo eso porque dentro de todo eso, lo que se ha perdido es la esencia. La esencia de Dios, la esencia de la adoración. Lo he sentido que se ha perdido la esencia. Ya es más de, ¿cómo se dice? De poner todo en, que todo tiene que... On cue, on cue. Y clac, 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 clac. Y aquí está. Ok, next. Se perdió esa esencia de un fluir del Espíritu Santo porque tenemos que, hey, cut, we need to change this, we need to, and again, todo eso está bien, it's marvelous, it's great, porque te enseña a prepararte y a madurar y a educarte y a ser más profesional y qué bueno, gloria a Dios. Pero dentro de todo eso también creo que se ha perdido lo principal, la esencia. So then everything becomes, todo se hace programado. Y en programado tienes la tendencia a hacerte, ¿cómo se dice? Shallow en español, hacerte muy por encima. No hay profundidad como lo había en un cierto tiempo. Se vuelve superficial. Yes. Superficial, arriba, siempre arriba, no baja profundo, sino es superficial. Yes. Entonces, hay ciertas etapas obviamente dentro de cada alabanza, de cada tendencia y cada tiempo y cada cultura, hay ciertos tiempos donde había ciertos cantos, ciertos momentos al principio que como cuando cambiamos de
cuando empezó de Renuévame, cuando entró lo de Tú y Yo, que para mí fue uno de los álbums más, yo todavía lo prendo y porque para siempre, luego se te iza la piel porque Definitivamente. fue grabado en una esencia, y no estoy hablando mal de Marcos ni de nada de ellos, No, sino no, no, no. que en ese momento fue grabado con esa esencia de, man, les valió el tiempo, les valió, they were just gonna flow, y de un canto a otro, y it was great. Y luego después cuando vino lo de Hillsong, hubo momentos en Hillsong que hubo cantos que, sentías a Darling Check en sentir. Y luego vinieron momentos de, ahora, ya nuevo, ¿no? De Bethel y todos estos, donde ha habido algunos cantos que, como el de Yeshua, que son momentos de esencia, donde they didn't care about the time. All they cared about, todo lo que les importaba era la esencia, the presence, la esencia, porque era la preparación de que estabas tú y Dios. No importaba alrededor de ti, it's just you and God. Y eso es lo que yo veo como pastor que se ha perdido, la esencia. Yeah. Y es que tenemos que entender que debemos de ser balanceados. Bueno, la escritura nos insta a ser personas integrales, ¿no? Que tenga todo lo necesario y implica tener ese balance en todo. Entonces, creo que resumiendo todo lo que estás diciendo, es muy importante tener ese balance de no quedarnos atrás, de tener cuidado, pero sobre todo de no perder la esencia de la presencia, del mover de Dios, lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si tú te acuerdas, inclusive en la grabación de Tú y Yo, terminando, por ejemplo, esta canción de Cuán bello es el Señor, ícona, perdón, en la alabanza y la adoración, un canto ícono, termina, se supone que la música, la canción terminó, la música sigue, y oyes en la grabación el auditorio adorando a Dios en lo que se llamó un canto espontáneo. Sí, solo. Ahora los cantos espontáneos solo lo hace el director de alabanza, la iglesia ya no lo está haciendo. De repente, ahora sí desde una perspectiva como director de alabanza también que soy, me encuentro que a veces estamos dirigiendo a la iglesia en la alabanza y la adoración. Viene un tiempo de adoración y yo me quedé con eso. O sea, yo quedé de adorar a Dios, como decías tú, de no perder esa esencia. Pero volteo y veo y la gente está esperando la canción que sigue. Yes. Entonces, esto es algo que, en mi punto de vista, tenemos que cuidar y tener cuidado de no perder que el Señor, el Espíritu Santo, haga lo que Él está planeando en el momento y que Él haga ese flow espiritual. Ahora, pastor. Rapidito, David en los Salmos, David era un adorador. Man. Es nuestro mayor ejemplo de adorador en la Biblia, ¿no? David. Claro. David. Right? Okay. Si tú vas y lees los Salmos, al final de cierto párrafo de cada salmo había una palabra que es Selah, o Selah, o Selah, que decía, detente y medita, que prácticamente lo que estaba haciendo es, entra en cántico, entra en la esencia, o sea, acabas de cantar esto, stop y ponte a pensar lo que acabas de cantar, o sea, o espera, acabas de decirle a Dios, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto? Estoy batallando, estoy luchando. Y el cántico, el salmo dice todo eso. Me están atacando por la izquierda, por la derecha. Y luego de repente decía David, Selah. Y luego se acordaba, pero tú, oh gran Dios, eres todopoderoso. Y luego se acordaba por el Espíritu quién era su Dios. Porque en la esencia de Selah, le acordaba el Espíritu Santo a David quién era su Dios. Por eso es importante que todas estas cosas la iglesia lo siga, ¿cómo se dice?
lo siga haciendo, lo siga practicando, porque tenemos que entender que no es todo el tiempo el Yes. programa y darle y lo que sigue y lo que sigue, sino que hay momentos en que dentro de lo planeado, dentro del programa, hay que tener un tiempo de Selah. Yes. Se perdió la esencia y el Selah. Es lo que se perdió. Ahora, yo quiero conectar esto, pastor, con Ujú. algo de, ahora sí voy a entrar un poquito más en el área que Dios te está usando, te ha venido usando, pastor. Eh, ¿Cómo ves tú la necesidad de lo profético aplicado de manera correcta que se necesita dentro de esos tiempos, de esa esencia? Porque precisamente lo profético, en mi opinión, debe de ser en un momento donde Dios tiene algo que decir. Ujú. Y si nos encontramos todo el tiempo Sí, toque y toque, cante sí, y cante, pues ¿cuándo vas a escuchar sí. la voz de No hay Dios? Selah. No hay Entonces no cela. hay momento de que Dios hable. Ok, rapidito. Te voy a decir algo antes de entrar a eso. Sí. La razón por qué muchos cantos, ok, por qué mucho de lo que se ha cantado se está cantando ahorita, si tú pones atención a las letras o a la palabra, hay muchas cosas que se cantan con un beggar mentality, una mentalidad de por diosero. Oh, ok. Ujú. O sea, de decir, como había un canto muchos de los cantos es, give me more, dame más. Y el Señor dice, ¿qué Yo más soy. quieres? Si mi plenitud está dentro de ti. Yeah, come on. Ok, había un canto que decía, o varios cantos que se han escrito de que Dios todavía, like, I'm not done, it's not enough yet, o todavía no, I need you more. Y esto venía también de los años pasados, como cantábamos cantos de que no me dejes, Señor, no me desampares. Muchos cantos tienen la mentalidad de pordiosero, de que I'm not good enough, no soy bueno suficiente. No, mucho de esto que se escribe así es porque hay falta de escudriñar la palabra y de entender la identidad del reino en nosotros. Hay mucha tendencia de muchos cantos de, it's not enough. Muchos cantan, I'm thirsty for you. Voy a las iglesias y pregunto, who's thirsty? Porque ¿quién tiene sed de Dios? ¿Y cuántas crees que levantan la mano? ¿Y qué dijo? ¿Y qué le dijo Jesucristo a la mujer en el pozo de agua? El que tome de esta agua jamás tendrá sed. El que coma de este pan jamás tendrá hambre. Oh, tengo hambre de ti. Como que es inalcanzable cuando está aquí. Es que volvemos a lo que estábamos puntualizando, pastor. Cantar con entendimiento. Yes. O sea, nos está faltando a la iglesia cantar con entendimiento. Le decimos, Señor, tú eres mi Dios. Y vivimos. Sí. Y lo último que Él es en nuestra vida es Dios. Eres mi rey. Y lo último que Dios hace en nuestra vida es un rey. O sea, Yeah. ¿por qué? ¿Por qué? Porque se han vuelto nada más canciones de labios hacia afuera. Y no estamos. Mira, cada vez que nos arrepentimos genuinamente, yo no creo que exista un hombre o una mujer que no llore, JC, porque sabes que el llanto es el resultado de algo que realmente it hurts, te duele, que algo que estás pasando. ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Lloras. Entonces, cuando uno viene arrepentido a los pies de Dios y vienes realmente con el corazón quebrado y diciéndole, Dios, si tú realmente no me ayudas, estoy muerto, no puedo vivir sin ti, vienes y lo haces con llanto, con lloro, con gemidos, ¿no? Sí. Y muchas veces, brother, pastor, muchas veces no venimos de esa manera, sino venimos lloriqueando,
Ándale, ándale. Lloriqueamos. O Mm, sea, ay, en el momento nos movió el sentimiento, yes. lloramos, pero no cambiamos. Eso Y, está muy y grueso. eso, y te voy a decir, hay cantos que cambiamos, que cantamos, por ejemplo, hay un canto que termina con una frase, You haven't failed me yet. Mm. O sea, no me acuerdo el canto ahorita de la alabanza, pero dice, You haven't failed me yet. O sea, no me has fallado todavía. O sea, como que estás esperando que te va a fallar. No, sí, ya sé qué canto estás diciendo. No me acuerdo también, pero sí, sí. You know, which, you haven't failed me. Creo que es 10,000 Reasons. No es ese, es otro. Pero anyway, entonces, cantamos cantos a veces sin entendimiento, como dijiste, sin tener un entendimiento de identidad. Okay, ahora vamos a lo profético. Cada vez que uno escucha la palabra profético, tiene uno la tendencia a pensar así dice el Señor para tu vida, o así dice el Señor, e irás y caminarás y te llevaré y te harás y siempre irás a las naciones y predicarás y te voy a bendecir. Entonces cada vez que uno oye la palabra profético piensa en eso. Como profeta que he estado profetizando por años y que, vaya, tú me conoces en esa área, si alguien pregunta por mí, siempre dicen, sí sé quién es a todo dar ese cuate, pero está bien loco, es un profeta bien loco. O sea, he's crazy, he's kind of crazy, está loco. Y me dicen así por dos cosas, porque a veces sí, hasta yo me asusto en cómo a veces Dios me ha dado palabra para alguien. Y casi ahora yo, como Dios me usa proféticamente, es más en lo personal yo creo que voy a profetizar más en un restaurante, como nos pasó contigo una vez, Sí. que lo que hago en un púlpito, ¿no? Pero tenemos la tendencia de lo profético a hacerlo como casi un gimmick, un show, alguien dándole palabra. Y no me malinterpreten, yo creo en todo eso porque Dios me ha usado para hacerlo de un púlpito, ¿ok? Pero estudiando un poco lo profético y metiéndome en lo profético, hay mucho de lo profético que ya fue profetizado. And now you have to do, todo lo que tienes que hacer es abrir la Biblia. Les voy a dar un ejemplo. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu Tu palabra, palabra, y luego lumbrera a mí camino. camino. Esa es palabra de ciencia, right? Que son las dos palabras que conocemos, ¿no? Palabra de ciencia y palabra de sabiduría, presente y futuro. Lámpara es a mis pies tu palabra de ciencia. Lo que está pasando en este momento. ¿Quieres saber lo que Dios quiere para tu vida en este momento? Abre la Biblia. Y luego dice, y lumbrera a mí, Camino, o sea, futuro. para el futuro. Entonces, estamos esperando que venga un profeta y que en medio de la alabanza empiece a tirar palabra, cuando si los líderes de alabanza, los adoradores, se metieran a la palabra bien y a escudriñarla bien, profetizarían a través de escribir lo que están cantando, lo que están. En other words, profetiza por lo que escribiste. Entonces habría más cantos nuevos donde estás fluyendo y por el conocimiento de la palabra empiezas lo que estás cantando. Por eso cuando hubo un tiempito donde fluyó mucho el New Song, cántico nuevo, es donde había eso de que empezaba a fluir una palabra y empezaban a fluir de que al que estaba dirigiendo Dios le empezaba a dar un cántico nuevo sobre lo que estaba pasando en ese momento, que Sí. sanidad interior o you heal my heart, you change my mind, y empezaban salían palabras que eran proféticas. Oye, pastor, un buen ejemplo de esto que estás diciendo es Clint Clement, bro. Yep. O sea, es increíble Yes. cómo el hombre era usado y era un virtuoso, era un grueso en la música, te lo digo. O sea, era un entendido en la música, era un padre en la música, ¿no? Pero a mí lo que más me impacta es realmente cómo lo profético, lo pastoral, porque él era pastor, Sí. lo musical, o sea, era una fusión.
qué una bueno. sinergia divina. Entonces, la verdad, necesitamos en estos últimos tiempos Ujú, personas con esa unción en los altares. Am, yo creo que hemos estado, estamos como en un punto, ¿verdad? Donde la gente está esperando que surjan, pero nunca se hacen protagonistas. Están esperando que haya alguien, pero nunca quieren ser ellos. Entonces, yo creo que Dios está instándonos a la iglesia en general, que eso es cuestión de quien quiera, quien ujú. crea que puede ser usado por el Señor. No esperemos a que venga otro Clint Clement. Dios puede usarnos si Yes. realmente nos metemos con él, que era lo que A decía. todos, a todos. Hay un ejemplo. eh, Todos han escuchado del el boxeador Canelo Álvarez y han escuchado de Julio César Chávez. Sí, Sí, pero Julio César Chávez tuvo un hijo llamado Junior. sí, sí, sí. Todos pensaban que por el nombre de Junior, automáticamente El hijo, el hijo iba a ser como el papá o superarlo, por así o decirlo. superarlo. Lo que pasa es que el hijo, aunque tenía el nombre, no tenía la esencia. Come on, Pastor. Come on. No, Yeah. no tenía la esencia del papá. De, de, de ir. Canelo no es el hijo, pero tenía la esencia de Julio César Chávez. La tiene, bro. Y la tiene. La tiene. Le gusta a quien le guste. I mean, whatever. Si le cae a la gente o no le cae, que Sí, no pelea con. It doesn't matter. Pero es sí. disciplinado. I mean, mira su cuerpo, es disciplinado. Le tienes que dar eso. Es disciplinado. Es quien es porque es disciplinado. Yeah. Entonces, muchas veces pensamos que por el nombre, porque soy adorador, Come on. porque me Yeah. junté con este grupo, porque me oigo como tal grupo, porque ya tengo la esencia. Pero la esencia no viene por tradición. La Come on. esencia viene por disciplina. Sí. La esencia viene por meterte, por escudriñar. ¿Qué dice la palabra? Is my music lined up to the word? ¿Está alineada mi música a la palabra? ¿Está alineada? Mi canto está alineado. Lo que estoy escuchando en medio de una reunión. Yo a veces me he tenido que salir. A veces nomás agacho la cabeza porque digo, ¿cómo están cantando eso? No alinea con la palabra. It doesn't line up. No, y la verdad, yo tengo esta frase que últimamente digo mucho, ¿no? En vez de ser una alabanza ministrativa, hacemos una alabanza distractiva. Nos Sí. distrae, nos disturba, nos saca, como dices, porque no, es que otra vez volvemos al punto, hay que saber lo que estamos cantando, no nos damos cuenta, nada más por un sonido, nada más por un efecto, O nada más, porque soy yo, o porque se siente bonito. exacto, Porque ahora vamos a esta generación. Yo estoy preocupado por la nueva generación. Oh, ¿ah? Heredado. Ok, ya. Mi maestra que está enfrente de sí, mí sí, 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 saludos, saludos, la me maestra, dice, salud, dice, Dios no puede ser heredado. eso, yeah, God yes, can't be inherited. No puede ser heredado. Tienes que experimentarlo. Y entonces por eso dice 2 Corintios 5 que digo 2 Corinthians 5:17 5:17 de modo que si alguno está en Cristo, Cristo es una nueva criatura. no, No dice la Biblia de modo que si Cristo está en ti eres una nueva criatura. no, yeah, yeah, Dice you're right, tienes que estar en la esencia de él. no te Nosotros tenemos salgas, la yeah, esencia de querer traer a Dios y a Jesús en mi esencia y moldearlo a mi esencia. yeah, Eso no te hace cambiar. Dentro de la adoración, tienes que entrar en la esencia del reino, que es la esencia del gobierno de Jesús,
y tiene que alinearse con lo que estás cantando, como David, que si vas a decir algo que Dios, estoy batallando, entonces tiene que haber un Selah en medio para que venga una respuesta y digo, pero tú eres. Sí, Señor, Lord, Señor, cantando, Señor, he pasado, he luchado, he tenido necesidad, pero en medio del Selah viene una contestación que dice, pero tú has sido mi proveedor, mi sanador en todo tiempo, Come no me has on. dejado, no me has desamparado. Tiene que estar la palabra de Dios alineada con lo que estás cantando, si no es human. Yes. Yes. Human. Se Yes. oye bonito, toca las emociones. Entonces yo me acuerdo que la generación de ahorita, lo que he escuchado, escucho muchas frases de, oh, we need to bask in the worship. Tenemos que, ahí estar asoleándolos en la adoración y pasan tiempos de llorar en el altar and they're crying, tan llore y no me malentiendan, no es que no creen llamado al altar, pero están en el momento de que están llore y llore y nunca acabaron de llorar. ¿Sabes por qué? Porque es una emoción de que it's not enough, I can't get filled. You know why? ¿Sabes por qué? Porque están tratando de llenar su emoción sin saber que ya están llenos en su espíritu. Déjame te interrumpo, pastor, y tengo algo que decir en eso. Yo me he dado cuenta, y voy a hablar de mí, yo no puedo hablar de Sí. nadie. Yo me he dado cuenta que esos momentos que tú estás diciendo, donde uno llora en el altar, donde uno va Ujú. y quieres, como dices, sentir, yo me he dado cuenta que es muy diferente, o sea, puede pasar, creo Sí, que yo mismo a veces lo he hecho, pero sí, yo me he dado cuenta que la diferencia es que cuando viene el entendimiento de la palabra de Dios en tu corazón, eso que acabas de decir es el resultado. ya es una expresión de gratitud. Estoy orando de agradecimiento, que ya me llenaste, que No, soy no, bendecido. sí, y más allá se convierte en una necesidad estar en tu presencia. Ujú, Ahora ya no te estoy lloriqueando, Señor. Ahora ya ujú. no lloro para sentir. No, No, es que si no siento lo que ya he experimentado, me voy a morir. Yo creo que ahí está una diferencia muy enorme donde en nuestras iglesias tenemos que tener cuidado, nosotros como pastores, de enseñar a la gente, dando el ejemplo de cómo realmente eso debe de ser un fruto de algo en lo privado en tu casa, yes, de una búsqueda en lo privado yes. para que cuando estés en casa de tu padre, Ujú, tú sepas y entiendas que ese es el mejor lugar yes, y no venir al revés. Venir a la claro, casa de mi padre, pues para saber si puedo en la noche orar un ratito o sí, pasar el tiempo. sí. Ha habido un... ¿Quieres oír un nugget profético rapidito? Mira, Dale, échale, échale. mira, cuando tú entiendes la palabra, entiendes esto. Mira, ¿te acuerdas cuando Jesucristo por muchos años a nosotros nos enseñó que el Espíritu Santo descendió sobre el aposento alto Ujú. y que vino como que el Espíritu Santo vino como un viento recio? Es más, hasta a iglesias les han puesto viento recio y que todo esto. Pero hay que leer bien. I'm sorry, yo soy bien así. Hay que leer bien. Antecito de eso, antes de que Cristo fuera crucificado, hay una parte en la Biblia donde dice, y Jesús llamó a sus discípulos y soplando, ¿ok? Escuchar el ruido, hay que escuchar el ruido. Ahorita estamos viviendo en el año 8057, creo que es 8057, I think, el año hebreo, pero el 80 quiere decir sound, voice, sound. Y hay un mensaje que yo enseño que se llama A New Sound. Mm, Entonces, dice, sopló, acuérdate de eso. ¿Qué hizo? sopló. Acuérdate de ese ruido. Dice, ¿y fueron qué? Llenos del Espíritu Santo. Todavía no era crucificado Cristo. Todavía no venía el aposento alto. Pero fueron qué? Llenos del... Quiere decir que el Espíritu Santo ya estaba. ¿Okay? Now, ahora vamos a dejar ese potito y ponerlo, that little picture, right, dejarlo a un lado. Vamos al aposento alto. Estaban en el aposento alto, dice, y de repente se oyó ¿qué? Un estruendo.
un sound, Un sonido, un, dice. un Sí. sonido En como el que, original dice un sonido como de un viento. como de un viento, no un viento, como Exacto. de un viento. Estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de Ok, acuerdo. ok, ¿qué crees que les recordó a ellos eso? Lo que Dios había hecho. Lo que Cristo había hecho antes, era un acto profético para que cuando se manifestara en grande, lo que pasó en privado entre ellos, Yeah, come on. para que cuando oyeran en grande, que se El oyó como si fuera, sonido. se acordaran de ese momento íntimo. Ahora ahí te va otra. Dale. Ayer ministré, estoy en una serie en la iglesia que se llama Nuestra Meta, guardándonos para su venida, así se llama mi serie. Ayer me tocó hablar sobre, porque ahí dice en primera de Tesalonicenses 5:23 que que guardemos nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ayer hablaba sobre el alma, cómo Dios a Adán sopló, pastor, Uh -huh, y dice que cuando Dios sopló en Adán, entró uh -huh. la vida. O sea, Sí, lo había formado del polvo, sí, pero no basta, oh, no basta con lo que Dios quiere formar en ti. Tú necesitas el soplo, el aliento de Dios en tu sí, vida, que va a traer la vida, claro. que va a traer, Pero lo que pasó en el aposento alto fue fue, otra cosa. fue Fue un un recordatorio. sonido, a sound, que cambió todo. Lo que se necesita en la alabanza y la adoración hoy en día es un sonido Que cambie todo. que cambie todo, Come on. que te recuerde lo que pasó en lo íntimo. Yeah. Se oyó como un viento, pero no era el viento, era un nuevo sonido. Que en la palabra, en the Hebrew word es la palabra, es pay, que pay quiere decir sound, un sonido que cambió la atmósfera. Ahora, no sé si has oído esto o has escuchado, los sonidos, las frecuencias, si tú pones cierta frecuencia, hay frecuencias que usan para dormir, y yo sé que después se meten en esto de la nueva era y que todo eso, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de que hay frecuencias Sí. que Dios crió, right? Dentro de la alabanza hay ciertos sonidos, hay que pedirle a Dios que su espíritu entre en las frecuencias de los sonidos para ciertas cosas. Eso está muy grueso. ¿Ok? Que cuando alguien está enfermo de un cáncer, Señor, que ciertas frecuencias, cuando las oigan las personas, sanen de ese cáncer. Señor, que otra frecuencia, cuando la oiga alguien más, la va a oír diferente del que tiene cáncer, la va a oír como, oh, estoy a punto de divorciarme y mi matrimonio está a punto de fracasar, pero escuchó otra frecuencia que va a decir, no, no va a fracasar, va a ser restaurado. Otra frecuencia que hable de Dios está contigo y te va a prosperar. Necesitamos, eso es lo que se necesita en la alabanza o la adoración hoy en día, es que Dios se meta en la frecuencia de los sonidos para que cuando se oiga el sonido cambie la atmósfera. Por eso muchos músicos, cantantes, directores, Jay-Z, apenas ponen un tono, Ajá. apenas, Sí, oh, brother, y hasta se te pone la sí, piel chinita, porque you're right, Pastor, it's through the sound that God yes. uses, no, es a través del sonido que Dios viene, pero obviamente es que a veces nos quedamos nada más con esa, con el goal, con la meta Sí, de ser esa persona, sí. pero no nos gusta sacrificar, no nos gusta buscar. Y lo que hace eso es lo que haces en tu privado. In your practice, cuando se juntan a practicar, ok, sí quieres ser excelente y quieres ser profesional, pero la primera oración es, Señor, antes de que hagamos lo que hagamos, antes de que practiquemos, antes de que ladre el perro, mi perrita, Sí, 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 sí. antes de que pase todo eso,
lo que yo oro, Señor, lo que oramos como banda, como grupo, es que tu esencia entre en las notas que van a salir como sonido, como frecuencia, para que hagan lo que tienen que hacer, para que cuando ya sea más grande, sopló en privado, para que cuando lo oyeran en el aposento se acordaran de, oh, eso es lo que escuché cuando estaba en privado con Jesús. Ok, boom. Y te aseguro lo que tú quieras que va a haber cambio. Sí, sí. Que va a haber cambios. Va a haber cambios. Mi cobertura, mi padre espiritual, mi mentor es William Hinn, el hermano de Benny Hinn. Ese es Sí, mi me comentaste. kingdom teacher. Pero él me comentaba que Benny Hinn era bien estricto en lo que se tocaba cuando él estaba Ministrando. ministrando. El keyboard era bien importante para él. Tenía que estar a la misma frecuencia que él. Él era bien estricto. Había ciertos cantos, cierta frecuencia. Por eso él cantaba lo que cantaba, ¿no? Porque era una frecuencia. Y él entendía que durante ese momento iban a haber milagros. Hasta que hubiera lo que se necesita. Lo que pasó en privado, boom. Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que puedo colaborar en el pasado como pastor, como ministro, como profeta. Hay tres cosas. Número uno, entendimiento de la palabra para tener entendimiento de tu identidad. Cuando tienes entendimiento de tu identidad, puedes cantar proféticamente que está alineado con el reino y luego tienes autoridad. Man. Número dos, Selah. Hay que detenerse. ¿Qué estamos cantando? Yeah. You know? Ok. Y número tres, al último, todo tiene que ser basado en amor. Love. Se ha perdido el amor. Love. He said, well, what does love have to do with it? Como dice Tina Turner, what's love got to do with it? Mucho. Because love casts out all fear. Si el pueblo puede sentir el amor hacia Dios y que Dios te está invitando, entonces la esencia te hace sentir como que estás siendo arropado y entonces ya no hay temor en ti de acercarte al trono y de que papá Dios te abrace y te cambie y te transforme en ese momento. Man. Y ya nomás lo que hace la palabra después, cuando escuchas un mensaje de la palabra de Dios, es que solamente viene a sellar lo que acaba de pasar en la esencia del Espíritu, de la administración de la alabanza. Amén. Amén. And that's my perspective. Y definitivamente creo, pastor, que por eso el Señor ha puesto en mi corazón hacer esto, porque sabes que muchas veces no encontramos research, no encontramos todo esto que ayuda a entender mejor lo que estamos haciendo, que es, al final de cuentas, primeramente ministrar a Dios, a nuestra adoración, nuestra vida, el estilo de vida, y después llevar a otros a hacerlo también. Entonces, yo te agradezco mucho, pastor. Gracias por este tiempo tan muy necesario, voy a decir, que nos has compartido, porque has tocado puntos muy importantes. Yo creo que lo más relevante, pudiera decir, que se necesita, no está en lo musical. Yo siempre he dicho, soy músico, productor, lo que tú quieras. Siempre he dicho que es bueno estar al día de lo nuevo, de lo que se hace y todo, pero más tenemos que estar al día de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios quiere que se hagan, y sobre todo no perder ese balance, ¿verdad? Y sobre todo la esencia de la presencia de Dios en nuestras vidas y en lo que hacemos. Hay un dicho que dijo Albert Einstein. Déjame lo traduzco en español de aquí arriba. Un barco no fue hecho para estar amarrado en un muelle. Exacto. Que nunca vas a saber que es un barco hasta que esté en el océano. Alguien que tiene la habilidad instrumental de tocar algún instrumento, ya sea vocal o manual, que yo quisiera haber tenido cualquiera de esas cosas
con el entendimiento que tengo un oído musical muy bueno, pero no la habilidad. Pero todas las personas que entienden eso deben de entender que cada vez que vas a tocar un teclado, una tecla, una cuerda, una batería, una trompeta, cualquier instrumento cada vez que vas a abrir tu boca como cantante, si la esencia de eso no es Dios, no es Cristo, entonces es un talento, es una ability, es una habilidad. Y esa habilidad cualquiera la puede tener. Los seculares, cristianos, esas habilidades cualquiera las puede tener. Un adorador debe siempre ir con el entendimiento de decir, lo que yo estoy tocando va más allá de mi gift, de mi habilidad, de mi don. Tiene que tener la esencia del cielo en mis dedos, en mis bocas, en mis cuerdas vocales. Si no lleva la esencia, it's just an ability. Es una habilidad. That's so good. That's so good. Eso es muy bueno. Muy bueno porque realmente no hay necesidad, yo siempre he dicho, no hay necesidad de conocer a veces a la gente, nada más míralo, nada más óyelo. Y seamos honestos, y discúlpenme los músicos, pero Ah, a veces lo último que tenemos en nuestros labios es Dios, es su palabra, ¿verdad? Están más los brands, los nombres de los instrumentos y el instrumento que Dios mismo, ¿no? Entonces, me parece excelente tu consejo, pastor. Te quiero agradecer bastante tu tiempo, sí. pastor. Y por último, antes de que terminemos, me gustaría mucho que volvieras a comentar acerca de lo que Dios ha puesto en tu corazón ahora. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita actualmente, pastor? Bueno, ahorita estamos en un tiempo de transición. Estamos radicando en una ciudad y próximamente nos vamos a ir a mudar a la ciudad de Austin, Texas, en el verano. Y una de las cosas que vamos a hacer allí es abrir lo que se llama Epidermis, que va a Sí. ser la escuela de la esencia de escudriñar. Es más escudriñar la palabra y ver qué realmente se estaba diciendo allí. Qué Eh, padre. Tengo yo como meta hasta el día que Dios me lleve, cuando sea que Dios me lleve, de que la iglesia aprenda a escudriñar la escritura. Yo donde quiera que voy a predicar, si un día tengo el privilegio de estar con ustedes o donde sea, yo siempre digo esto y voy a adelantarlo para que no se asusten. Pero hay muchas iglesias donde les he dicho y luego los ojos de los pastores le hacen así. Le digo, antes de irme quiero que me hagan un favor. Quiero que dejen de leer la Biblia. Y todos. Y los pastores están así y le hacen así luego, right? Dije, quiero que dejen de leer la Biblia y quiero que comiencen a estudiarla. We got to stop reading the Bible and start studying the Word. Did you hear Yeah. that? The Yeah. Word. Es muy diferente. Deje de leer la Biblia y comience a estudiar La palabra. la palabra. Entonces, muchas recomendaciones es, cómprate un Strong's Concordance, una concordancia tiene números Strong's que te da el significado de cada palabra, diferentes versiones, busca, escudriña. Mira, no se van tan, más estudien el puro Salmo 23. Si estudian el Salmo 23 y lo ven de una manera diferente, dice, el Señor, en español no me gusta, porque en español, mira cómo ha cambiado también las cosas, es otra cosa que quiero arreglar, lo de latino, quiero cambiarlo, cómo se ha escrito, cómo se ha traducido todo, mal traducido a un beggar mentality, una mentalidad de por eso está tercermundista aún las iglesias evangélicas en Latinoamérica. Ese te dice, en español, ¿cómo dice? Jehová es mi pastor y ¿qué? Nada me faltará. Nada me faltará en el futuro, ¿no? En inglés, ¿cómo dice? The Lord Is my is shepherd. my shepherd, I don't want. ¿Okay? Que si lo traduzco eso, así es. El Señor es mi pastor, nada quiero. ¿Okay? ¿Ves cómo cambió? Yeah. Entonces, el Señor, have you ever heard of a landlord?
¿Qué es dueño y señor? Es dueño de la tierra. Ok, el señor quiere decir tu dueño de ti. Terminamos rápido. Tu dueño. Número 2, es mi pastor. ¿Y qué hace un pastor? Te Cuida, protege, te alimenta, te alimenta. cuida, todos los objetivos de un pastor. Entonces, por eso David dijo, nada quiero, Nada necesito. nada necesito, Todo porque, está en él. porque Él es mi Señor y es mi pastor, la plenitud de Él está en mí. Y cuando cantas con esa esencia y hablas con esa esencia, God bless you. That's wonderful, man. Eso es increíble. Y tienes mucha razón. Por eso es importante escudriñar, estudiar la palabra. Lo necesitamos, pastor. Lo necesitamos. Te agradezco mucho, pastor. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias por este tiempo y estás saliendo a ministrar, ¿verdad? Sí, Entonces, todos los fines de semana tenemos abiertos para ministrar. Ahorita entre semana estoy haciendo lo que hago es hospice chaplaincy, soy un capellán de hospicio de sí. lunes a viernes, pero entre semana estamos saliendo a predicar si están las ¿Dónde, puertas. dónde te Abiertas. pueden encontrar? ¿Cómo te pueden localizar, JC? ¿Pudieras? Okay, les puedo dar en Facebook, me pueden buscar under JC Cantú, en Instagram es JC y luego CAN y el número 2, Cantú. Y luego mi teléfono, lo puedo dar, es Sí, claro. 325-262-7040. 325-262-7040. Estamos para servir al pueblo de Dios. Gracias, muchas gracias, pastor. Realmente es una bendición y por favor, si te ha bendecido esta entrevista, sobre todo si eres pastor, yo quiero animar a que esta entrevista lo escuche mínimo tu director de alabanza. Y pues te recomiendo, ¿verdad? Que compartas esta entrevista con todo tu ministerio de alabanza. Y esto aplica para cualquier área, para cualquier trabajo en el Señor. So, queremos agradecer. Gracias, Pastor JC Cantú. Por favor, recibe un abrazo. Y todos aquellos que hayan visto esta entrevista, por favor, no se olvide de orar por el ministerio de nuestro hermano JC Cantú, que estoy seguro que el Señor seguirá llevándolo para bendecir a muchos. Gracias, Pastor, por abrir tu corazón. Bendiciones. Es un gusto. Estamos en contacto, seguimos conectados. Y a todos, muchas gracias. Dios les bendiga y espero verlos primeramente, Dios, en la siguiente entrevista a un adorador.